Eclesiastés capítulo 8, comenzando en el verso 1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. ¿Me acompañan a tener una palabra de oración? Señor hermoso, gracias por esta preciosa oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos en tu nombre. Has preparado nuestro corazón para escuchar tu palabra. Eso es un milagro. Tu palabra dice que llegaría el día y ahora es cuando los muertos escucharíamos tu voz, y los que respondamos a tu voz, dice tu palabra, viviremos, pasaremos de muerte a vida. Oramos, Señor, que abra nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando, Señor, en ella tu gloria, como en un espejo, sigamos siendo transformados, Señor. Oramos, transfórmanos a tu imagen, como por tu Espíritu, para que, Señor, como iglesia y como discípulos podamos alcanzar aquello por lo cual tú nos alcanzaste en Cristo. Oramos estas cosas y más, y los semillosos decimos amén. La investigación del sabio Salomón ya en el capítulo 8 nos ha llevado lejos. Gracias a Dios ha progresado. Ahora comienza Salomón diciéndonos que nadie ni nada puede compararse a una persona sabia. Recordemos que lo que está haciendo el sabio Salomón es hacer estas observaciones debajo del sol, tratando de descubrir el propósito y la razón de la existencia humana. Por ser tan osado, por ser tan atrevido, piadosos, hombres piadosos de todos los tiempos han sido escépticos al pensar que Salomón pudiera ser un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscara verdaderamente la sabiduría, repito, porque su observación en principio es debajo del sol. Y es ahí donde estamos, y es ahí donde nos encontramos, y es ahí donde comenzamos nuestra carrera de fe y esperanza. Por lo tanto, a mí me encanta Salomón porque sus dilemas y sus preguntas son los dilemas y las preguntas que yo me hago. Y repito, ya ha progresado Salomón. Y Salomón ahora nos dice, nada ni nadie puede compararse en esta vida con un hombre o con una persona o con una mujer sabia o sabio. Ahora, ¿a qué se refiere Salomón? Sabemos y conocemos la más elemental, sencilla y popular definición de la palabra o del concepto de sabiduría, y no se limita a la Biblia. Conocimiento aplicado. Alguien que no solamente acumula conocimientos, sino alguien que acumulando conocimientos tiene la habilidad de aplicarlos en el día a día, en los retos de la vida. Pero yo quiero poner una pregunta sobre la mesa. ¿Es eso a lo que se refiere Salomón? ¿Esa es a la sabiduría a la que exclusivamente se refiere la Biblia? Porque vaya que sí, definitivamente. Un sabio es aquel que acumula conocimientos, pero tiene el discernimiento, el tacto, la oportunidad para saberlos aplicar en los dilemas de la vida. Pero repito, esto es a todo lo que se refiere la Biblia en cuanto a sabiduría. ¿Qué dice la Biblia pues acerca de una persona sabia? Salomón, el sabio, nos va a explicar. Y yo dividí este texto en 5 reflexiones que, si me permiten, quisiera poner a su consideración en esta mañana. La primera es, a una persona sabia la distingue en sus hechos, versos del 1 al 5. En segundo lugar, a una persona sabia permanece siempre humilde, versos 6 al 8. En tercer lugar, una persona sabia se atreve a pensar y se rehúsa a ser solo un borrego. Da cuentas a Dios de su fe. Versos del 9 al 11. En cuarto lugar, una persona sabia
se aferra a lo que sabe. En otras palabras, usa el sentido común. Es una persona sensata, ¿no? No es una persona mística. Es una persona práctica que se aferra a lo que sabe, usando, repito, el sentido común. Y en quinto lugar, no se angustia por lo que no sabe. No se angustia. ¿Alguien se ha angustiado por lo que no sabe? Bueno, pues vamos a aprender mucho del sabio Salomón también a este respecto. Verso 1. Una persona sabia lo distingue en sus hechos. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Una versión llamada la Nueva Versión Internacional traduce este verso como ¿quién como el sabio? ¿Y quién como aquel que le es dada la capacidad de conocer todas las respuestas? La sabiduría, continúo verso 1, del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Qué interesante que la comunión con Dios, el compañerismo en el Espíritu con el Dios de la Biblia a través de Jesucristo tiene la capacidad de abrillantar el rostro de una persona. El libro de Números en el capítulo 6, donde aparece esta famosa bendición sacerdotal, la bendición de los hijos de Aarón: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Muchos son los pasajes donde se nos habla, por ejemplo, en el libro del Éxodo también, Moisés cuando hablaba cara a cara con Dios, su rostro resplandecía como el sol, tanto que tenía que poner un velo delante de él para que los hijos de Israel pudieran verle, ¿no? Pero dices, esto es demasiado sublime para mí. ¿Qué significa todo esto? Es como cuando un sábado no tienes que ir a trabajar, tu esposita, pobrecita, quería quedarse unos minutos más en la cama, tú bajas, te preparas un café, pasa algún tiempo y subes. Con mucho cuidado evitas despertarla si es que sigue dormida, pero la vez que está ya despierta, te aproximas con palabras cariñosas: mi vida, muy buenos días. ¿Cómo amaneció la princesa, la persona más hermosa en este mundo? ¿Y tú cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Y ella te va a decir: oraste, ¿verdad? Leíste tu Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues se te nota. Tu rostro resplandece. No tiene nada que ver con que uno sea guapo, eso es aparte. Digo, que nos perdonen los feos, pero eso es completamente aparte. Acá tiene que ver con resplandecer el rostro. Pero cuando viene este otro sábado donde no quedó empatado tu equipo favorito, sino que perdió, ¿no? Y entonces te levantas de malas y fuiste a los comentarios se te olvidó abrir la Biblia, dejaste de orar, subes, abres la puerta, vas por tu teléfono, no sabes si se despertó o no se despertó tu esposita, te saluda: muy buenos días, mi amor. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, no oraste, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué es? ¿Qué? ¿Por qué? Se te nota, bro. Chicas, ¿se les nota a sus esposos cuando oran? Chicos, ¿se les nota a sus espositas hermosas cuando están a solas con Dios leyendo y meditando la palabra de Dios? Chicas, ustedes hacen buen trabajo. Les felicito. Hazlo de nuevo ahora. Muy bien. Pues esa es la realidad. El rostro del hombre sabio, de la mujer sabia, resplandece. ¿Por qué? Porque tiene una relación estrecha con la palabra de Dios. Mira el verso 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Hermosas maneras en las que Salomón se refiere a la Biblia. El mandamiento de Dios. Uy, qué aburrido. No, la palabra Torah en la Biblia, la ley, son un conjunto de enseñanzas para llevarte a un ideal espiritual.
para que llegues a la meta de aquel que te creó para su conocimiento y su servicio. Son cartas de amor que buscan instruirte y llevarte a la madurez. Y eso tiene que ser emocionante. Son conversaciones de corazón a corazón con tu Padre Celestial. Te aconsejo, dice Salomón, que guardes estas enseñanzas. Y el juramento de Dios, Dios jurando, ¿a qué se refiere? Es también una preciosa manera de referirse a la Biblia. El libro de Hebreos en el capítulo 6 versos 13 y 14 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré gran manera. En otras palabras, el Señor, cuando habla su palabra, no teniendo uno mayor por quien jurar, es como si jurara por él mismo. Mira lo que dice el Salmo 89 también en los versos 35 al 37. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Está Dios hablando. Su descendencia será para siempre, su trono como el sol delante de mí. Esta promesa que le hizo el Señor a David, que de su descendencia levantaría uno, esto es el Mesías, cuyo reino, lo dilatado de su reino y de su imperio y su justicia no tendrían fin jamás. Y el Señor lo declara en su palabra, y Él se refiere a su palabra como un juramento que Él estableció, no siendo hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Repito, es una manera hermosa de referirse a la palabra de Dios. Muchas maneras o sinónimos encontramos en la Biblia, con las cuales la Biblia se define a sí misma como la ley de Dios, el temor de Dios, el precepto de Dios, los mandamientos de Dios, los juicios de Dios, ¿no? Y acá tenemos el juramento de Dios. El sabio, pues, es sabio no en la medida que conoce, sino en la medida que guarda la palabra del mandamiento de Dios, en la medida que la medita de día y de noche, en la medida que la asimila y la hace parte de él mismo. Mira el verso 3, lo que dice: no te apresures a irte de la presencia del rey, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Recuerda que está refiriéndose al rey, representando en esta monarquía la autoridad de Dios. Es Salomón aquel que dice que cuando veas a alguien reinar, recuerda que hay uno más alto que él, refiriéndose al Señor del universo, cuyo reino pues domina todos los reinos. Verso 4, pues la palabra del rey es con autoridad, la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién dirá qué haces? Para una persona sabia, la Biblia no es un libro interesante de la literatura universal, con historias fabulosas, si tú quieres, sin paralelo. La historia universal reconoce la historia del buen samaritano, del hijo pródigo. Tú puedas encontrar esas bellas historias relatadas por el mejor relatador de historias, Jesús, en los anales de la historia universal. Pero el hombre y la mujer sabia no son superficiales, ocasionales para escuchar estas lindas palabras. No, son mandatos, son preceptos, son el consejo de este Padre que nos ama, que quiere, repito, que lleguemos a este ideal espiritual. Un hombre sabio no se apoya en su propia prudencia. Si se trata de familia, la palabra del rey es con autoridad. Dios hizo un varón y hembra. Por lo tanto, el hombre deja y la mujer dejan a su padre y a su madre, se unen y son una sola carne, ¿no? No trata de darle la vuelta a lo que la Biblia enseña. Si se trata de negocios, bueno, un hombre sabio prefiere, jamás busca algo, jamás es cristiano en la iglesia y agresivo en los negocios, de manera que el pez más grande se come al chico y todas estas cosas, ¿no? Un hombre sabio en todos los ámbitos de su vida aplica la palabra de verdad, porque la palabra de Dios tiene autoridad, repito, en todos los ámbitos de la vida. Un hombre, una persona cristiana y simplemente cristiana, recurrente, ocasional, superficial, es aquella que de la Biblia toma lo que le gusta, pero lo que no me gusta, pues no lo tomo. Aunque la Biblia le dice
dice, define el hombre, por ejemplo, cuando se habla de amor, muy bien lo que es el amor, es sacrificial, ¿no? Es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo. Cuando se trata de amor, de repente el ser humano es ventajoso y trata de servirse de la persona amada. No, una persona sabia sabe que lo que está escrito en la Biblia tiene autoridad y lo toma para sí como lo que es la palabra misma de Dios. Verso 5 lo vuelvo a leer. El que guarda el mandamiento, dice, no lo había leído, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Salomón, necesito que me expliques esto, porque a mí me suena un poco triunfalista. ¿Te suena a ti triunfalista? Me suena como, Dios, ¿tienes que bendecirme? Pues porque yo te sirvo. ¿Tienes que sanarme? Pues porque yo en ti confío. Pero no creo que Salomón se refiera a una actitud triunfalista, porque la realidad, y Salomón lo expresa a través de todo su libro de Eclesiastés, es que a veces Dios es más real, o parece ser más real, y parecería estar más cercano en medio de la tragedia y en medio del dolor, porque para los que amamos a Dios, para las personas sabias, todas las cosas nos ayudan a bien. Una de las cosas que han acercado más este corazón, el de mi esposa, el de mis hijos, el de mi madre, a la familia Caballero, es aquel día cuando mi hermanita, 6 años menor que yo, deficiente mental toda la vida, a la que le dediqué pues todos los años de mi adolescencia, parte de mi juventud para cuidarla, y después Rosilia y el equipo del recobro, nuestros hermanos y socios en el ministerio haciendo un gran trabajo, tuvieron a bien acompañarnos en estos últimos años de la vida de mi hermana. Recuerdo que era un martes cuando yo estaba en la ciudad de Nashville grabando un programa cristiano que se llama El Club 700. Y ya no lo grabo, ¿por qué? Pues porque encontraron a alguien que resplandecía más su rostro sobre él. Pero pues de mejores programas me han corrido, ¿no? ¿Qué es el que le hace? Pero recuerdo que estaba yo en Nashville en las cámaras y la verdad, y me enteré que mi hermanita, cuyo pronóstico de vida no era muy optimista por su tremenda lesión cerebral desde niña, falleció ese martes en la mañana, y me llamó Fermín y Tere, pero yo recuerdo haber hablado con Tere. Y por otra parte, esta productora cristiana CBN había gastado muchos miles de dólares en equipo, en estudio, en personal en los Estados Unidos, y era muy difícil yo decir me levanto, pero son cristianos y lo hubieran entendido. Y las palabras de Fermín y Tere fueron de consuelo, de amor. Me dijeron, hiciste en vida de tu hermana, le dedicaste tu juventud, ¿no? Si tú nos permites, nosotros podemos darle el último adiós. Y la vistieron, le cerraron los ojos y la despidieron como una princesa, como una reina, ¿no? Repito, en los momentos de dolor y de dificultad en esta vida parece que Dios se hace más real. Y no estoy hablando de una manera mística, porque el sabio abre bien sus ojos. No es religioso, no es borrego, pero reconoce a Dios en todos sus caminos. No se fía en su propia prudencia. Abre bien sus ojos. Y ese momento de quebranto y de dolor, como muchos otros, han marcado nuestra vida, haciéndonos saber qué tan cerca, qué tan bueno y cuánto nos ama nuestro Dios. Lo que Salomón está tratando de comunicarnos es lo que dice el Salmo 37, en el verso 37. Considera, ¿has visto al íntegro alguna vez? Mira, observa al justo y al sabio, porque hay un final dichoso siempre para el hombre de paz. Un hombre y una mujer sabio saben que aunque vive una tragedia, no es el final de la historia, que siempre hay un final dichoso para una persona que se ha atrevido a confiar en Cristo. Dice el libro de Romanos en el capítulo 11 que ninguno de los que hemos confiado en Cristo seremos jamás
avergonzados. Por eso el libro más antiguo que se escribió en la Biblia, el libro de Job, tiene esta preciosa verdad. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, en cualquier circunstancia de la vida, sé que tengo un Redentor que vive, que resucitó y que está sentado en el trono del universo y que es un cordero inmolado, que se coronó muriendo en una cruz, derramando su sangre. Por lo tanto, yo puedo creer que Él es un rey bueno, para siempre bueno, lleno de misericordia y de amor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne. ¿Qué mención de la resurrección en el libro más antiguo de la Biblia? No en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Yo sé que deshecha está mi carne, en mi misma carne, con mis ojos, yo he de ver a mi Salvador. En segundo lugar, tenemos un caminito ahí. En segundo lugar, el hombre, la mujer sabia de la que habla Salomón, a la que se refiere la Biblia, es alguien que permanece siempre humilde. El apóstol Pablo, hablando acerca del conocimiento, dice: hey, el conocimiento envanece a las personas. Y a veces cuando una persona hace alarde de su conocimiento, solamente hace más amplia la brecha de la ignorancia. Es triste ver personas en posición de maestros hablando de la Biblia, solo de su erudición, pero ni aplicándola a su vida y menos aún acercando la brecha de la ignorancia. Esto es, dice Salomón más adelante, que las palabras de un profesor, de un maestro, de un Cogelet, de un Eclesiastés son como clavos en la pared. Son estas instrucciones seguras que nos llevan al texto bíblico para aprender a observarlo, para aprender a reflexionarlo y a ponerlo por obras y dar cuenta a cada uno de nosotros de nuestra fe delante de Dios. Pero un hombre sabio, una mujer sabia permanece siempre humilde. Verso 6, porque para todo lo que se quiere hay tiempo. Esto es el cuándo. Y para todo lo que se quiere hay juicio. Esto es el cómo y el cuándo. Porque el mal del hombre es grande sobre él. ¿A qué se refiere Salomón? Sí, Salomón dice: si te quieres casar, hay un cómo casarte y hay un cuándo casarte. Si tú ignoras estas dos cosas, alguna de estas dos, ¿cuántos conocen matrimonios cojos que ignoraron una de estas dos verdades? El cómo, como Dios nos da a entender. Vivimos en un país moderno, ¿no? Somos libres pensadores. El cuándo, pues sí, en una buena época X. Pero no, hay que considerar el cómo y el cuándo. Y es lo que dice Salomón. Todo lo que se quiere en la vida tiene un cómo y tiene un cuándo. Pero dice Salomón, el sabio, nada más que el problema del hombre es que no sabe el cómo ni sabe el cuándo. Ve el verso 7. Pues no sabe a lo que ha de acontecer y el cuándo ha de acontecer. ¿Quién se lo enseñará? En los momentos de incertidumbre del corazón de un sabio no hay más que confianza en Dios, el que lo creó y el que lo llamó a su conocimiento. El verso, este Salmo 31, yo lo leía cuando era jovencito, hace muchísimos años. Digo, estoy instalado ya literalmente, bien instalado en el 6º piso. ¿Alguien dice amén? Ok. Pero recuerden que como se vieron me vi, como me ven, vamos viendo. Dice mi esposa, vamos viendo. ¿Cómo y cuándo es el gran dilema del ser humano? El Salmo 31, versos 13 al 15, cuando yo era joven, lo leía, lo meditaba con lágrimas en mis ojos, recuerdo, agonizando en lucha en contra de mi naturaleza, abrazando la esperanza de Dios. Versos 13 al 15 dice: porque escucho la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Pero Señor, yo en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. Mira lo que ahora una persona sabia: en tus manos están mis tiempos. Y eso es lo que dice la Biblia. No solamente el tiempo de tu nacimiento, sino el tiempo de tu partida lo determina no un accidente, no una negligencia médica,
no una injusticia, no un acto de violencia, por triste y duro que sea. Un hombre sabio sabe que sus días los tiene contados nuestro Dios. Y hay retratos tan hermosos en la Biblia cuando Jesús mismo viene en ese difícil momento y nos toma a sí mismo para que donde Él está, nosotros estemos con Él. Y dice el Salmo 23, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si de algo está seguro el sabio es que, verso 8, no hay hombre que tenga autoridad sobre la muerte, sobre su espíritu, para retener el espíritu. ¿A qué se refiere? No hay hombre ni mujer que tenga autoridad sobre el día de la muerte. Eso es a lo que se refiere. Y miren lo que dice acá. No valen las armas de guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Estamos, y está Salomón, en una época donde Israel ha tenido paz por la mano fuerte y el ejército y la pericia de su padre David. Y bueno, es la época donde la guerra es el pan de cada día. Y usa ese ejemplo y dice, hay una guerra que el ser humano enfrentará tarde o temprano, y es la guerra de la muerte. Es ese valle de sombra de muerte del que habla la Biblia, a través del cual todos los seres humanos abrazarán. Y mientras el humanismo te prepara para ese momento, mientras las religiones y el esoterismo te centran a ti como la razón de tu existencia y te tratan de empoderar para que tú tengas capacidad de trascender, alguien verdaderamente sabio se atreve a ver las estrellas y ve que hay un Dios que creó todo, el cielo, la tierra. Su poder y su deidad es claramente visible. Y una persona sabia sabe que él y ella no son la razón de su existencia. Que si hay una razón, va mucho más allá de su razonamiento. Alguien sabio se atreve a creer y a recibir con humildad el testimonio de Dios. Y Dios ha dado un testimonio acerca de su Hijo Jesucristo. Y Dios dice que el que tiene a su Hijo Jesucristo tiene la vida. Que el que no tiene a su Hijo Jesucristo no tiene la vida. La Biblia no dice que el problema del ser humano es un problema de religión. Cámbiate de religión y vas a trascender. No, es un problema de salvación. Dice la Biblia que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que hay una separación entre un Dios santo y justo que nos creó y el hombre que le dio la espalda y ha querido vivir su vida tal y como le da la gana. Pero que mientras la paga del pecado es esta muerte que el hombre respira y que podemos ver en las noticias, en el día a día, en nuestra propia vida, en la historia de nuestra familia, esta separación de Dios, tantas heridas, tanta maldad, tanto engaño. La Biblia dice que el regalo de vida es salvación por medio de Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a la humanidad, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Y alguien sabio se atreve a creerlo. Alguien sabio reconoce la justicia y el amor de Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Alguien sabio se atreve a confiar su vida, esta que no va a poder retener, se la entrega al Señor, que sería incapaz de poderla perder. Es lo que dice Jesucristo: el que quiera retener su vida la va a perder, pero el que pierda su vida y el que la entregue en manos del Salvador la va a hallar, la va a encontrar, porque la verdadera vida se encuentra en Jesucristo y el partir de este mundo es ganancia. En tercer lugar, el hombre y la mujer sabio se atreven a pensar, verso 9, no son borregos. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Un día, un primer ministro de Inglaterra se atrevió a decir, y yo consideré que era una ofensa, que México tenía los gobernantes que merecía. Qué atrevimiento tan grande. En esta tragedia que nuestros hermanos de Acapulco enfrentaron
y en la que nosotros hemos estado poniendo no solamente nuestras oraciones, nuestro corazón, sino manos a la obra también, familia, y por eso les encomiendo y les felicito. Con tristeza, con dolor y con horror, nos dimos cuenta cómo es el ser humano. ¿Se acuerdan de la rapiña? ¿A quién podemos culpar de la rapiña que sufrió Acapulco? ¿A quién? El ser humano, ¿no? Y ves a los gobernantes y no hay mucha diferencia. Y parece que una cosa es espejo de la otra. Y entonces el hombre sabio dice, las personas y el ser humano somos oportunistas. Esto de el pez grande se come al chico, divide y vencerás. Ha abrazado este tipo de filosofía temporal para avanzar en la vida, pero el sabio piensa y sabe que estas cosas al final van a constituir el quebrantamiento de la sociedad y de nosotros como seres humanos creados a la imagen de Dios. Este texto está impresionante. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Cuando vemos la guerra y cuando vemos las injusticias de la guerra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué no dice la Biblia? Bro, Dios te dio una mente para pensar. Jesús, los conflictos, ¿cómo los resuelve? Con perdón, con sacrificio y con amor. ¿Jesús resuelve los conflictos con violencia? Piensa, porque tú vas a dar cuenta de lo que creas delante de Dios. Eso es lo que digo, esa es la sabiduría de la Biblia. Por eso se nos da la Biblia, para que reflexionemos, para que pensemos. Verso 10, asimismo he visto a los inicuos, personas que no consideran a Dios, sepultados con honra, mas los que frecuentan el lugar santo, en otras palabras, personas justas y sabias delante de Dios, fueron olvidados en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Nadie se acordó de ellos. O sea, los villanos son recordados y celebrados. Los hombres justos son olvidados. Dice Salomón, esto es vanidad. Hay una lista grande de las cosas que Salomón en su observación considera como vanidad, como obsoletas, como absurdas. Te recomiendo que regreses a tu lectura de Eclesiastés en la semana y que veas todo y que subrayes todo lo que es vanidad y hagas una lista y reflexiones acerca de lo que es absurdo en la vida, a la luz de una persona sabia que quiere considerar el temor de Dios, esto es la Biblia, como la fuente de su sabiduría. Verso 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? En medio de las injusticias, ¿dónde está Dios? Pues el discípulo se atreve a pensar. ¿Qué es lo que piensa el discípulo? Bueno, Jesús nos dio bastantes claves. Yo no sé si se dieron cuenta que Jesús nunca adoctrinó a sus discípulos, sino siempre, no solamente a sus discípulos, sino a su audiencia en general, le hizo pensar. Aquel escriba que se acercó a Jesús para tentarle cómo podía heredar la vida eterna, le preguntó, ¿cómo lees? Y le dijo el gran mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y le responde a Jesús, y le dice a Jesús, sí, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta una historia. Insisto, no adoctrina el Señor, sino nos deja sus principios, sus historias y sobre todo su ejemplo. Su ejemplo. Su ejemplo. Para que reflexionemos y con humildad decidamos con sabiduría caminar el camino que Él caminó. Oye, fulanito o perenganito se dice muy cristiana, pero no hace lo que dice. Pues yo no sé de fulanito o perenganito. Para su propio Señor estará bien, estará en pie, o para su propio Señor caerá. Pero nosotros somos llamados a poner por obra lo que creemos. Y nos hace pensar el Señor, en medio de las injusticias, en medio de las injusticias, ¿dónde está el Señor? Déjenme platicarles una parábola. Les platicaba de las parábolas. Resulta que Jesús tiene muchas maneras de enseñar y una de ellas es contar parábolas. Y no hay mucho espacio en este momento para hablar de las parábolas. ¿Qué son?
Pero hay parábolas en el capítulo 13 muy famosas y una de ellas es la de la levadura, ¿se acuerdan? El reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a la levadura que una mujer tomó y colocó en 3 medidas de harina hasta que poco a poco, más y más, todo fue leudado. Y entonces el adoctrinamiento cristiano te dicen, ¿qué es la levadura en la Biblia? Bueno, la levadura es la falsa doctrina. Entonces el reino de los cielos es algo así como que la iglesia se empieza a llenar de falsa doctrina. Y las doctrinas malas están aquí, están allá. Empezamos a adoctrinar a la gente no con amor a la verdad, sino con temor a la comunión cristiana. No, pero no se preocupen, hermanos, pero aquí está la sana doctrina. ¿Okay? La levadura está en otro lugar, pero aquí no está. ¿A eso pudiera referirse el Señor? Piensa en Jesucristo. La levadura es una bacteria que corrompe, que contamina todo lo que toca, que arranca un proceso de putrefacción. Asqueroso, pestilente. Y la levadura empieza a llenar estas medidas de harina, lo que el hombre considera santo. Algunas personas ven en el número 3 como la ofrenda que Israel le daba a Dios en estas medidas de harina y que ofrecían a Dios. Todo lo que el hombre pudiera considerar como santo empieza a envilecerse, a corromperse, a apestarse. ¿Qué significa esto? Jesús fue acusado de ser amigo de los pecadores. Jesús se atrevió a tocar a un leproso y contaminarse con él, hacerse ritualmente inmundo. Jesús se atrevió a tocar un muerto, al hijo de la mujer de Naín, que salía tan triste por las puertas de la ciudad, desconsolada, porque era viuda y solamente tenía un hijo que pudiera ver por ella. Y Jesús va y rompe todos los parámetros de la supuesta santidad y le toca. Así es el reino de Dios. Se mezcla con la basura, porque la luz en las tinieblas resplandece y el amor de Dios tiene la capacidad de las cosas más inmundas y nauseabundas como mi vida, transformarlas en obras de arte para Dios. El sabio piensa, no se adoctrinan a las personas, se les disipula con la verdad y con el ejemplo. Eso me hace muy increíble. Tantos lugares donde Jesús hace pensar a sus discípulos. En cuarto lugar, una persona sabia se aferra a lo que sabe, se aferra a lo que conoce. Hay bastante desconocido. Déjame decir la palabra misterio. Quizá en la Biblia el misterio es algo que fue oculto y que está revelado. Pero déjame decirlo, cosas desconocidas. ¿Cómo abordar las cosas desconocidas? Bueno, pues comienza aferrándote a lo que sí sabes, a las cosas sensatas. En otras palabras, una persona sabia usa su sentido común, que a veces es el menos común de nuestros sentidos. ¿Recuerdan? Pero sabía que no tenía que darle la llave, tenía cara de ladrón, se terminó de llevar mi carro. Pues sí, usa el sentido común. Yo recuerdo que una persona, no tengo tiempo para platicarles todas mis historias de falta de sentido común, pero créanme, son muchas, muchísimas. Verso 12 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces, escucha las cosas que tienen que ver con el sentido común. ¿Qué dice el sabio? Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios. Eso es elemental, ¿verdad? Bueno, pues comienza con las cosas elementales. Los que temen ante su presencia. Verso 3. Y no le va a ir bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Una persona sabia, antes de comenzar cualquier empresa, considera las cosas básicas que ha aprendido en la instrucción y en el ejemplo de Jesucristo, usando su sentido común. Verso 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hiciesen otra vez obra de impíos, y hay impíos quienes acontece como si hiciesen obra de justos. Eso le duele el corazón y lo repitió 2 veces. Hay que ponerle atención. Buscar la propia obra no es de sabios. Buscar la propia gloria, dice la Biblia, no es gloria. Y a Salomón eso le hace ruido.
Digo que también eso es vanidad. Y para terminar, la última reflexión que quiero poner delante de ustedes: no te angusties, mujer y hombre sabio, por aquellas cosas que no entiendes. Déjame decirlo así: no te angusties por aquellas cosas que no te es dado conocer. Deuteronomio 29. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las cosas ocultas pertenecen a Dios y necesitamos aprender a confiar en Dios y dejar que Dios sea Dios en las cosas que no conocemos. Ahora les digo a qué me refiero. Déjenme leer los últimos versos, 15 al 17. ¿Me acompañan? Por tanto, alabé yo la alegría. Se toma un break, hace un descanso, hace de toda su investigación, parece ser que necesita descansar, y dice: alabé la alegría. ¿No tiene el hombre bien debajo del sol? Otra vez regresa a su perspectiva temporal, sino comer y beber con alegría, y que esto le quede en su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Parecería un gran contraste, pero yo, a la luz de lo que hemos estado leyendo juntos, considero que hay momentos que te enfrentas con cosas que son difíciles de procesar, difíciles de entender, incertidumbres que pudieran aquejarte, que pudieran quitarte el sueño, que pudieran angustiarte. Salomón dice: come y bebe con tranquilidad y alegría y goza de la vida que Dios te da, porque el Señor está en su trono. Dios es Dios y Dios es enteramente bueno. Y escucha esto: yo estoy convencido de que Dios no está limitado a mi fe. Un hombre sabio y una mujer sabia sabe que Dios no está limitado a nuestro conocimiento. Dios es infinitamente más bueno, más poderoso, más sabio, y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso, abramos una coca light y disfrutemos. Jesucristo reina. Jesucristo reina. Versos 16 y 17 para terminar. Yo pues, es Salomón en las que se mete, man. Híjole, la cabeza duele. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Dice: porque hay quien ni de noche ni de día ve el sueño a sus ojos. En otras palabras, he pasado muchas noches sin dormir pensando en estas cosas, en la faena que le ha sido dada al hombre vivir. Y mira a la conclusión que llega. No le ayuda mucho, pero es increíble este verso 17. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Ya nos lo dijo. Así como tú ignoras cómo crece el bebé en el vientre de la mujer encinta, ¿lo ignoras? Sí. Bueno, pues ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Necesitamos reconocer que Dios es un Dios bueno, cuyos caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos de la misma manera, que va a ser muy difícil poderlos comprender, y que ante las cosas que no podemos comprender, llámense injusticias, llámense tiranías, llámense como quieras llamarlas, necesitamos confiar en Dios. Ve el verso 17 otra vez. Todas las obras de Dios. El hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Pues por eso vino Cristo, para mostrarnos el camino. El hombre no encontraba el camino. El hombre pensaba que era el camino de las obras. Pero cuando nosotros tratamos de seguir las obras que los mandamientos dictan, encontramos una cosa: que el mal está en nosotros, que el querer amar a mi prójimo está, el querer ser fiel está, el querer honrar a nuestros, pero no el poder. Somos personas egoístas, autodestructivas. El mal, las personas más santas en la Biblia, Isaías, Pablo, llegaron a reconocer esto: el mal está en mí no mora el bien. Entonces, ¿cuál es el camino? Jesús viene: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto, Felipe, a mí ha visto
al Padre. Por lo tanto, termino con un consejo para las personas sabias y con una oración, si me lo permiten. ¿Puede ser? Cuando no entendemos algo, no solamente en la vida, sino en la Biblia también, hay pasajes difíciles de entender, sinceramente. Y la gente que lee superficialmente la Biblia y no de una manera contextual, esto es, no puede reconocer que desde Génesis a Apocalipsis hay una narrativa cuyo personaje principal, piedra angular, así como autor, es el mismo Jesucristo. Puede haber discrepancia entre el Dios del Nuevo Testamento, entre el Dios del Antiguo Testamento. Hoy en la teología de TikTok aparecen tantos detractores de la Biblia que tratan de, con su mente, encontrar una respuesta a aquellos pasajes o a aquellas situaciones que ante la vida no tiene sentido el confiar en un Dios bueno. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Por eso dice Jesús, y con eso termino. El reino de los cielos es como un escriba docto. Un escriba docto. Como un padre. Todo escriba docto en el reino de los cielos, mejor dicho, dice Jesús al final de sus parábolas en el capítulo 13 de Mateo. Todo escriba docto en el reino de los cielos. ¿Qué nos dice esto? Que el discípulo, que el hombre sabio no es una persona que se acerca a la Biblia de una manera superficial y ocasional, sino es una persona instruida, que reflexiona, que medita. Y la mejor manera de crecer es poner en práctica todo lo que aprende. Una persona que practica, pero no solamente practica, sino que enseña también a otros. Un escriba docto en el reino de los cielos. Las expectativas de Jesús para un discípulo son muy altas, como la de un escriba docto en el reino de los cielos. Dice Jesús, es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas. Y una vez que saca cosas nuevas, entonces comienza a colocar encima las cosas antiguas. ¿Qué significa esto? La palabra nuevo es la palabra neos. Hay dos palabras, quiero decir, para la palabra nuevo en español. Una es neo, de reciente creación, como los tacos que te vas a comer ahora, en un ratito más. O la palabra kainos, que no tiene que ver con el tiempo, sino con la calidad. Y eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice, un nuevo mandamiento le doy. Ámense como yo les he amado. Amen a su prójimo como a sí mismos. El mandamiento de amar al prójimo ya estaba en Levítico 18. Pero Jesús dice, hay una nueva manera de abordar ese mandamiento. El prójimo no son las personas que piensan igual que tú, que tienen tu mismo color de piel, que van a la misma iglesia que tú, que se apellidan similar, que hablan tu mismo idioma o tienen el mismo acento. Son tus enemigos. O sea, como yo les he amado. Jesús ese mandamiento lo viene y no es un mandamiento de reciente creación, sino hay toda una nueva revelación a través de ese gran mandamiento al ver a la persona de Jesús. Y entonces es el consejo que siguen los sabios. Para entender las cosas difíciles de la vida, ve los dilemas de la existencia humana y las preguntas más difíciles de la Biblia a través de la persona de Jesucristo. Y establece las bases de tu comprensión cristiana y de tu enseñanza cristiana con la persona de Jesús. Y Él es el modelo, el lente, la perspectiva perfecta para poder entender y conocer. Es lo que dice Juan 1:8, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Un discípulo, una persona sabia se atreve a ver la vida y la Biblia desde la perspectiva de Jesús. ¿Cómo es el ministerio cristiano? ¿Cómo es Jesús? Se trata de las personas, no se trata de los edificios. ¿Cómo ama una persona a su familia? Ve a Jesús como ama a su familia, de una manera sacrificial. ¿Cómo puede un joven vivir cada minuto de su existencia que cuente para la eternidad? Ve a Jesús. ¿Cómo vivió para la gloria del Padre? ¿Cómo vivía? A veces de noche se preparaba su espíritu y trataba siempre
de ser un factor de influencia y de bendición donde quiera que Jesús estaba. Yo creo que si comenzamos por ahí, familia, vamos a poder entender un poco mejor los dilemas de la vida, ante las injusticias de la vida. Pero Dios quiere que como caminó Jesús, así camines. Y como vivió Jesús, así vivas. Dios quiere, si falta luz en tu familia, Dios quiere usarte como una referencia de esperanza en tu familia. Si falta luz en tu barrio, en la empresa donde trabajas, ve a Jesús. Piensa en Jesús. Cómo Jesús quiere hacer la diferencia que ha hecho en tu vida, en la vida de los demás. Y no te preocupes porque lo que no entiendes. Trata de filtrar la vida misma a través del lente y de la perspectiva de la persona, de la enseñanza, de la obra preciosa de Jesús. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo hermoso que hemos pasado en tu palabra. Ayúdanos durante el día, durante la semana, a revisitar este texto, a hacerle más preguntas al texto y traerlas a ti en oración. Y Padre, que tú traigas convicciones santas a nuestras vidas, Señor. Que nos hagan personas sabias, que nos hagan personas humildes, que consideren, Señor, que la verdadera sabiduría escapa a nuestra comprensión, pero que esta nos es revelada en la persona y en la obra de Jesucristo. Quizás hay algún amigo nuestro entre nosotros que por primera vez escucha que Dios está interesado en la humanidad, que Dios ama a las personas, que Dios no desprecia a los pecadores, que Jesús es un aliado de la raza humana porque vino a salvarla y a buscarla ya que estaba perdida. Quizá alguien con sabiduría quiera atreverse a decirle: Jesucristo, ayúdame a creer en ti. Te hago el Señor y Rey de mi vida. Te entrego mi corazón. Quizás hay alguien lo suficientemente humilde y sabio para reconocer que separado de Cristo nada puede hacer. Esa es una buena oportunidad para que tú le digas al Señor: creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Dios hecho carne, viniendo a una cruz a morir injustamente, llevando todos mis pecados. Creo que la paga de mis pecados es la muerte, la separación que he vivido de ti, pero que tu regalo es vida. Me atrevo a creer que tú tienes un perdón y una nueva vida para mí. Y Señor, te quiero pedir que tú gobiernes mi mente, mi corazón y seas el líder mío y de mi familia. Te lo pido con humildad, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y los semillosos decimos: así sea. Amén. Gracias, Señor, por esta preciosa congregación que hace la diferencia donde quiera que va. Y Señor, que está donde quiera que está. Señor, extiende tu reino de justicia y paz y de tu verdad a través de estas obras de justicia que mis hermanos con sabiduría para tu gloria hacen. Y Padre, oramos mucho por nuestro México y que podamos nosotros de alguna manera ser un factor de cambio y de esperanza en la vida pública de este país. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Y ahora sí, los envidiosos decimos: así sea. Amén y amén. Muchísimas gracias, familia.